que dice, por ejemplo, el ejercicio número uno. El conjunto solución, lo leí mal. Ejercicio número uno. El conjunto solución de x cuadrado más x más 2 igual a cero. Dice que corresponde a qué. Y aparecen diferentes expresiones entre llaves. De hecho, la primera expresión creo que es la que más me llamaría la atención por el hecho de ser lo que llamaríamos un conjunto vacío. O puede ser el conjunto formado por el cero, o puede ser el conjunto formado por el menos 2, o puede que inclusive hayan dos posibles soluciones en la ecuación. Mm, Hay diferentes formas de resolver ecuaciones cuadráticas. Voy a apelar por ciertos métodos formales al principio para ir agilizando ciertos análisis y para no desgastarme en vano. Por ejemplo, voy a aprovechar realizando un pequeño análisis sobre esta ecuación, comparándola con expresiones de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a cero. Es decir, relacionando un poco el concepto de ecuaciones cuadráticas con las funciones cuadráticas que ya habremos visto hace unas cuantas lunas, en el sentido de que uno puede determinar, digamos, el valor del coeficiente a, del coeficiente b y del coeficiente c para uno poder anticipar, ver si al menos es posible resolver una ecuación cuadrática o no, ya que las ecuaciones cuadráticas a veces pueden tener dos soluciones, a veces pueden tener una solución, a veces puede que ni siquiera tengan soluciones. Suena familiar eso, ¿ah? Y uno dice, ¿familiar de dónde? O sea, me refiero, por ejemplo, ya hablé de funciones cuadráticas que se relacionan un poco. No sé si se acordarán cuando hablábamos de la gráfica de la función cuadrática, que a veces interseca en dos puntos con el eje X, a veces en un punto con el eje X, o en ocasiones que de plano no me interseca el eje X. Y esto lo definíamos o lo asociábamos con el discriminante. Ok, vamos por partes. Primero que nada, el componente A, de más está decir que vale 1. El componente B, de más está decir que también vale 1. El componente C, de más está decir que vale 2. Está clarísimo a la vista. Esta parte no se discute. Y hablamos ahora sí con respecto al discriminante. Analizamos un momento el discriminante en cuestión, cuya fórmula que vamos a utilizar va a ser b al cuadrado menos 4 por a por c. Es decir, vamos a calcular esta fórmula, que sería fórmula fija, religiosa, para calcular el discriminante, pero para poder manejarlo ordenadamente vamos a cambiar el b, el a y el c por expresiones en paréntesis. Y vamos a colocar, por ejemplo, como les digo, los valores que vamos a ir analizando. Por ejemplo, el componente b, que ya teníamos a la vista, que toma el valor de 1. El componente a sabemos que vale 1. Y el componente c sabemos que vale 2. Nos disponemos entonces a resolver primero esta potencia. Nos disponemos también a resolver esta multiplicación, atendiendo, digamos, ciertas leyes de signos. Bueno, en cuanto a la potencia no hay mucho que conversar. 1 al cuadrado, es decir, 1 por 1, y sabemos que esto nos va a seguir dando 1. Hay de aquel que me diga que 1 al cuadrado o 1 elevado a la 2 consiste en multiplicar 1 por 2 y que me arroje 2 de resultado. Grave error si se les ocurre hacer algo así. Ok, de la otra parte de la expresión, el menos 4 que multiplico el valor de A y que multiplico el valor del B. Bueno, cuando el valor del A o cuando uno de los factores que vamos a multiplicar resulta ser un 1, en realidad esto viene a ser mantequilla. Lo puedo eliminar y no me va a afectar en nada en la multiplicación. Me puedo enfocar en la operación 4 por 2, que si bien en principio 4 por 2 me viene a dar 8. Luego, en cuanto a ley de signos, ley general de signos, para multiplicaciones, contempla, digamos, dos situaciones generales. Si tenemos una cantidad par de negativos, entonces el resultado va a salir con seguridad positivo. Esto para la ocasión en que trabajemos con una cantidad par de negativos. Ajá, vamos a decirlo aquí, par de negativos. Ahora, ¿qué pasaría, digamos,
en el caso contrario, que si no es una cantidad par, que sea una cantidad más bien impar de negativos. Entonces, en este otro caso, el resultado termina siendo con certeza negativo. Por lo menos a la hora de realizar la multiplicación, ¿ah? Y en este caso, para que se observe con cuidado, ahorita cuento con un único signo negativo. O sea, es una cantidad impar. Así que el resultado de la multiplicación tendría que salir por fuerza, entonces negativo. Voy que lo establezco por acá. Me sale -8 entonces. Y siendo de esta forma, ya lo único que me quedaría pendiente sería realizar la operación de 1 menos 8 y resulta que 1 menos 8 me viene a dar -7. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, estar atentos de que pueden darse ciertos tipos de interpretaciones con respecto al discriminante. El discriminante por sí solo ya me va dando la data o el anticipo de cuántas soluciones vas a tener una ecuación cuadrática. Vamos a ver, si estamos hablando que tenemos el discriminante mayor que cero, o sea, positivo, eso significa que vamos a tener dos soluciones. Si tengo el caso de que el discriminante me viene a dar, por ejemplo, igual a cero, entonces aquí diremos que la ecuación cuadrática posee una única solución real. Entonces vamos a indicarlo por aquí. Tiene una única solución. Pero si fuera el caso que el discriminante llegase a ser menor que cero, aquí advertimos que la ecuación posee cero soluciones. O mejor dicho, que la ecuación no posee soluciones reales. Y en este caso, ok, nada más recalco que aquí el resultado nos dio -7 y aquí lo que estamos diciendo es que el discriminante es menor que cero. Entonces, ¿qué es lo que se advierte? Que como el discriminante me está dando negativo, menor que cero, hay que advertir que la ecuación posee cero soluciones, o mejor dicho, no posee soluciones. No hay soluciones. Ojito con la interpretación, porque esto también se puede malentender de otra forma, creyendo que por lo tanto no hay respuesta a marcar. Pero no, o sea, más bien, de hecho, es ahí donde esta expresión entre llaves, con un espacio vacío entre ellas, entra en juego. Y es donde podemos utilizar la expresión del conjunto vacío para presentarlo como conjunto solución de este tipo de ecuación que, pues de plano, no se hubiera podido resolver. Así que me ahorro trabajo y así me entero que puedo marcar opción A como respuesta correcta a este ejercicio número 1. Leo el ejercicio número 2. Que el área de un rectángulo es de 40. Ok. Que si el largo mide 3 unidades más que el ancho, entonces la medida del largo corresponde a cuánto. Entonces, por ahí ya podemos ir asumiendo información importante. Me pareció ver que estaríamos tratando con un rectángulo en esta ocasión. Les vamos a presentar el rectángulo en cuestión. Y capto, digamos, que tenemos este largo y ancho. Ok. No estoy seguro de cuánto mide el largo, no estoy seguro de cuánto mide el ancho. Ahorita hablaremos de ello. Pero me interesa también resaltar el detalle sobre el área del rectángulo, que dice que es de 40 unidades cuadradas, podemos decir. Recordamos que el área del rectángulo se calcula multiplicando largo por ancho. Y en este caso, teóricamente, largo por ancho nos tendría que dar 40, que es lo que me interesa que, que se realce, por lo menos en este problema. Es una herramienta que vamos a utilizar más adelante. Si bien que me dicen que el largo mide 3 unidades más que el ancho, que aquí es donde viene como la clave fuerte también del ejercicio, me preguntan o me piden la medida del largo. Ok, lo que significa que de entre las opciones que tenemos, alguna de ellas tiene que corresponder al largo del rectángulo, necesariamente. Me falta conocer la medida del ancho, y aquí es donde tengo que poner todavía más cuidado con el lenguaje verbal que me están dando. El largo mide 3 unidades más que el ancho. Es decir, que si conociera primero la medida del ancho,
ciertamente tendría que sumarle 3 unidades para así tener una idea de cuánto ha de medir el largo entonces. Pero si tuviera que aplicar la ruta en sentido reversa, es decir, que conozco primero la medida de largo, o supongamos que conocemos primero la medida de largo, ¿qué habría que hacer para poder conocer o para poder descubrir la medida del ancho? Tiene relación con este más 3 que ya tenemos aquí a la vista, pero que ya se definió en una cierta dirección, que es la que no nos va a servir. Más bien ocupo trazar la ruta en sentido contrario. Y al hacerlo en sentido contrario, ¿qué va a pasar? Que en lugar de sumar, va a ser más recomendable restar. Hmm. Lo que significaría que para cada dato, para cada opción que me están ofreciendo, he de restarle primero 3 unidades a cada alternativa para conocer la posible medida del ancho en cada caso. De la opción A, por ejemplo, si el largo fuese de 6 unidades, esto implica que el ancho tendría que medir 3 menos. 6 menos 3, que vendría a darnos 3 entonces. O por ejemplo, con la opción B, si el largo fuese de 7 unidades, entonces el ancho tendría que medir 3 menos. Así que 7 menos 3, que me vendría a dar 4. Vale. De la opción C, la misma cantaleta. Si le restamos 8 menos 3, esto nos viene a dar, por ejemplo, ¿cuánto? Sería 5, ¿ah? Y en opción D se mantiene la misma dinámica, 10 menos 3, que vendría a darnos 7. Hasta ahí creo que estaremos de acuerdo. Ahora, la cuestión está en probar cómo quedaría entonces el cálculo del área para poder comparar los resultados con la información previa que ya teníamos en el texto. Les recuerdo nuevamente que el área se supone que es cuestión de multiplicar largo por ancho. Entonces podemos tomar cada una de las opciones y del par de datos que tenemos, simple y sencillamente procuramos realizar multiplicaciones. En el sentido que, por ejemplo, 6 por 3, se supone que esto nos arroja resultado 18. 7 por 4, esto nos arroja resultado 28. 8 por 5, esto nos arroja resultado 40. Y luego 10 por 7, esto nos arroja resultado 70. Se deja notar entonces que hay una opción que de repente llama la atención poderosamente, que vendría a ser la opción en la cual se pudo obtener el 40, que es casualmente el área del rectángulo que nos estaban indicando en el texto. ¿Qué significa esto? Que tenemos opción a marcar. Podemos asegurar que la opción C se marca como respuesta correcta para este ejercicio número 2, ya que gracias a considerar que el largo fuese de 8 unidades, el resto de los datos logra que todas las operaciones sean coherentes con la información que me dan en el texto del ejercicio. Que me dice considera las siguientes proposiciones. La primera que me dice que la ecuación x al cuadrado menos 8 igual a 0 tiene una única solución real. Luego que la segunda proposición me dice que la ecuación x al cuadrado más 4 igual a 0 dice que tiene dos soluciones reales diferentes. ¿Que de ellas son verdaderas?